Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Recuerden que estamos grabando, que los que no quieran salir en la grabación pueden perfectamente quitar sus pantallas. Y quitando sus pantallas no sale ni su nombre ni su cara, cara, ¿verdad? De todas maneras, yo pongo vista del hablante para la grabación, la vista es la mía, pongo anclaje, a ver, y ya salgo yo, no salen ustedes. Bueno, voy a hacer un repasito rápido. Lo que hemos visto es, a ver, estamos discutiendo el tema de qué es la filosofía de manera genérica. Estamos dialogando, vimos los temas que discute la filosofía, yo les hice varias preguntas, no han leído mucho en este sentido, espero que ya hayan leído las ramas de la filosofía vinculados a estos temas, ¿no? Eh, y después estuvimos dialogando el proceso histórico, ¿no? De estos modelos o sistemas filosóficos, cómo se fue dando, es decir, el contexto histórico, no solo el contexto histórico, sino todos los procesos de contexto histórico, contextos de descubrimiento, de debates, en donde se dan los modelos filosóficos, lo que nos habla siempre de modelos y filosóficos, de filósofos y filósofas situados en sus espacios temporales y de procesos en los cuales evidentemente todos los modelos o todas las filosofías, como se les llama también, modelos filosóficos, sistemas filosóficos, son evidentemente eh, de carácter histórico y tienen una determinación de espacio y tiempo. Todo esto lo dialogamos y a mí me interesa mucho el concepto de suma como conocimiento, ¿no? El conocimiento como suma, esa categoría que usa Chiró en su texto, que tiene que ver, y ahorita vamos a dialogar esa categoría con las otras de Leopoldo Sea, que me interesan mucho, que tiene que ver sobre todo con eh, no solo el tomar de los conocimientos previos siempre, y también Abañano habla un poco de eso, siempre de que todo sistema, modelo filosófico, todo filósofo toma como modelo, o toma elementos de, de los modelos filosóficos previos, ¿no? Toma lo mejor más o menos, o lo que considera pertinente de los modelos filosóficos previos y con eso va sumando y va aunando a un nuevo sistema filosófico. Pero no solamente es que tome cosas, sino que las sociedades regularmente cuando en un momento determinado generan un nuevo gran modelo filosófico, un gran nuevo sistema, es porque han entrado a un proceso de crisis. Y esto es uno de los temas que quiero dialogar. Bueno, para cerrar lo que hemos ido viendo, es importante comentar que también hablamos de todos los orígenes de la filosofía y la importancia que en un momento determinado, sobre todo en el mundo occidental, se le ha dado a estos tres grandes momentos que son muy occidentales, que es el mundo antiguo griego o la Grecia clásica o el mundo más bien greco-latino. Después el otro momento, un momento cumbre podría ser el mundo medieval, sobre todo con la escuela escolástica y todos sus filósofos, aunque realmente hay varios antes muy importantes y varios después que son muy críticos también muy importantes, y después todo el proceso moderno, empezando en el Renacimiento, evidentemente. Entonces se ha planteado como toda esa filosofía moderna. Esas son tres ubicaciones históricas muy occidentalocéntricas incluso, pero en esta clase vamos a dialogar y a comentar un poquito también sobre unos modelos o una noción más latinoamericana. Por eso les estoy poniendo a leer a Leopoldo Sea y vamos a ver algunas otras cosas. Vamos a ver cómo realmente también no solamente es un tema vinculado a, a- a Europa, ni al centro de Europa, al mundo occidental sí, ahí sí nos vamos a quedar, no creo que no nos va a dar tiempo ni espacio, sobre todo porque queremos trabajar filosofía del derecho, y la filosofía del derecho nuestra y la que vamos a dialogar tiene mucho que ver con
el mundo occidental, que es donde estamos ubicados. Entonces, ahí no nos va a dar tiempo como que ver otras filosofías, ¿no? Orientales o algo así, que es muy bonito, está muy bien, pero no nos da la vida, no da el tiempo del grupo, del semestre. Entonces, todo esto estuvimos debatiéndolo, sobre todo los orígenes en cuanto al tema de Grecia, y ahí hicimos todo un análisis de cómo realmente Grecia es una suma de conocimientos que tienen que ver con los 7000 años previos de historia. No lo voy a volver a retomar, ya eso lo conversamos bastante. eh, y realmente también, por ejemplo, toda la filosofía medieval es una suma de conocimientos previos. Y hay evidentemente un cambio del sistema filosófico. Entonces aquí es donde quiero, déjenme hacerles una pregunta. ¿Debatimos la clase pasada lo que era ciencia y filosofía, las diferencias? ¿Llegamos a Sí, debatirlas? profesora. Ok. Sí, Bueno, entonces, y sí comentamos lo que era la ciencia. Ah, sí, 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 comentamos todo lo de Aristóteles, todo el paradigma científico, etcétera. Y después toda la revolución científica. Bueno, una de las cosas que nos queda, entonces, que nos quedaba, era vinculado a este último tema y justamente a este concepto de suma de conocimientos, pero también de crisis de sistemas filosóficos, es, me interesa mucho retomar de nuevo el texto de SEA, y en el texto de SEA retomar el cuarto acápite, que es el problema de la filosofía. Yo imagino que ya lo leyeron, porque ya tenían que haber, teníamos que haber leído por lo menos los tres primeros textos ya. Y me interesaría saber si ustedes detectan, ahí hay una serie, hay como cuatro categorías importantes que trabaja SEA, que tiene que ver, que las voy a relacionar con la categoría de suma de conocimiento de Chiró, con el devenir histórico de la filosofía de Bañano. El devenir con, con procesos de ruptura. Bañano habla de un devenir histórico con procesos de ruptura y procesos de acumulación, ¿no?, de conocimiento, como modelos filosóficos. Y entonces me interesa realmente cuáles son las categorías, y vamos a trabajar las categorías de SEA hoy. ¿Cuáles son las categorías de SEA? A ver si lo leyeron, si me pueden decir. Hay como cuatro categorías importantes que trabaja el autor en ese capítulo, en ese cuarto capítulo. Les doy la palabra, pueden levantar la mano. Maestra, perdón, creo que yo tenía entendido que, bueno, para hoy tenemos que leer la lectura de Brian May con Sí, Isaías también. Berlín. Sí, pero ya las otras Ah, tres ok. las tenías que haber leído. Y justamente vamos a empezar con lo de SEA para cerrar ese capítulo con estas tres categorías, y vamos a ver la de Brian McGee y Isaías Berlín, porque también se relaciona con una serie de categorías que ellos ponen al inicio. Pero quiero relacionar todas las categorías, no quiero dejar fuera todas las categorías. Se supone que la de SEA ya la leíste, ¿o no? No la leyeron, porque se los dije, las tres primeras había que leerlas. Ese es el problema, que no leen, no están leyendo. No han leído, yo, en mi criterio, muy pocos han leído las lecturas, incluso. Ese es un problema que ya lo había visto, y por eso también lo estoy retomando, para que se den cuenta que no han leído las lecturas. Si tú lees una lectura, por lo menos, si no anotas, por lo menos la señalas. Señalas los elementos fundamentales y las comprendes. ¿Mm? ¿podría repetir la pregunta otra vez, maestra, por favor? Estamos en el acápite 4 de Leopoldo Sea, de el problema de la filosofía. Hay varias categorías que hemos estado dialogando. Una es la suma de conocimientos de Chiró, el devenir histórico como ruptura y acumulación de conocimientos para nuevos sistemas filosóficos de Abañano. Eso ya todo eso lo hemos explicado mucho en clases. Y ahora me interesa relacionar con SEA. En el cuarto capítulo hay una serie de categorías que tienen que ver con esto. Y a la vez eso tiene que ver con qué es la filosofía, para distinguirla de la ciencia. De hecho, ellos mismos
todos dicen es la ciencia de ciencias, la ciencia mayor, está por encima de todas las ciencias. Bueno, y ya dijimos que el conocimiento científico donde está hoy, que después lo vamos a reiterar, no hay ningún problema, pero entonces, ¿qué es la filosofía en distinción a esa ciencia? Y ahí, justamente, SEA nos aporta 4 categorías importantes para hablar del problema de la filosofía, de cómo ese pensamiento no solo surge, sino se da, cómo se da en la reflexión. Y en ese devenir, en ese diálogo donde la filosofía se está dando, porque él no está hablando de una filosofía que se dio, que es un sistema filosófico dado, no, en esa filosofía que se está dando, que se puede dar aquí en esta clase, o en algunos de nosotros o no, en esa filosofía específicamente, él dice, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cómo se va dando esa filosofía? ¿Qué es lo que ocurre? Y ahí es donde está la gran distinción con la ciencia, justamente para seguir el decursar también de la clase pasada, la gran distinción de la ciencia. Y entonces yo quisiera que me dijeran qué categorías ustedes detectan. Cuando digo categorías, digo conceptos básicos que te dicen cuál es el problema fundamental de la filosofía en el acápite 4, donde dice de Leopoldo Sea, Introducción a la Filosofía, el problema de la filosofía. Esa es la reflexión. O si quieres, decirme qué es lo que plantea el autor en ese cápite. No me tienes que buscar las categorías, a ver qué es lo que plantea el autor con respecto a cuál es el problema de la filosofía. Bueno, profesora, yo lo que entendí es que dice que con la filosofía como que nos enfrentamos a cosas que no sabemos, que no conocemos, Ajá, que muy no bien. podemos como resolver, digamos, mediante algún método científico o empírico. Es Son decir, cosas, ajá, muy bien, muy bien. Adelante, adelante. o sea, cosas que no, ajá, a que no estamos acostumbrados a ver o a tener y planteamos ese problema porque no sabemos cómo por dónde empezar o cómo observarlo, no sé. Muy bien, muy bien. Entonces la pregunta es, justamente, la pregunta sería, ¿a qué se refiere él con el problema fundamental? Él lo que está diciendo, ¿cuál es el concepto que él usa para hablar del problema fundamental de la filosofía? Él dice, la filosofía son problemas, como tú dijiste, que no conocemos. Él dice más bien que son irresolubles, ¿no? La filosofía es un problema que es irresoluble, que no tiene solución. Ahí empieza la filosofía, ahí comienza la reflexión filosófica, porque se discuten problemas que no tienen solución. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el concepto que él usa para hablar de un problema que no tiene solución? A ver si recuerdan. Me parece que creo que lo llama aporía. Bueno, de hecho es un concepto filosófico muy importante, es la aporía, justamente, está muy bien. Muy bien, es Daniela, ¿verdad? Sí, profesora. ¿Daniela qué? Nápoles, Monroy. Muy bien, Daniela. Justamente, en la primera categoría que nos aporta SEA y que es muy diferente a la ciencia, ¿no? Es ¿dónde está la reflexión filosófica? Pues justamente en que la filosofía se dedica a resolver problemas, sí, a plantearse problemas, sí, pero problemas que para nosotros son irresolubles. Y ahí está una gran distinción con la ciencia, siguiendo la línea de la clase anterior, la diferencia entre ciencia y filosofía. ¿Cuál es la gran distinción con la ciencia? Justamente es que la ciencia te va a describir hechos, te va a explicar la realidad, ya la explicamos la clase pasada. La ciencia le interesa mucho estas porciones de la realidad, hoy que son cada vez más disciplinares, ¿no? Por ejemplo, la vacuna, ¿no? Contra el propio COVID, ¿no? ¿Qué pasa con la vacuna con el COVID? Pues justamente lo que va a pasar con la vacuna y el COVID es que la ciencia tiene todo su método establecido, empírico, de comprobación empírica muy clara, y entonces lo que va a hacer es específicamente hacer todo su proceso a partir de conocimientos previos que tiene de cómo construir una vacuna antiviral, ¿no? Yo no sabría explicar, explicar qué es lo que tienes que hacer, pero lo que sí he leído, hasta donde he leído, es que evidentemente
estudias el virus tiene una serie de características genéticas, entre ellas sobre todo unas proteínas, y vas contra esas proteínas, ¿no? Vas contra esas proteínas porque esas proteínas lo que generan es la reproducción del virus, al parecer, y entonces lo que haces es cómo anularlas, ¿no? Anularlas. La verdad no estoy explicando algo de manera muy, muy sin saber, porque yo no he estudiado biología molecular ni lo conozco. Entonces, lo que es un hecho es que la biología, la especialización de la ciencia como la biología molecular está muy clara, ya está claro, no es ni biología solamente, sino la molecular, la que se dedica junto con toda la ingeniería genética, etcétera, etcétera, a realizar todo este proceso de descubrimiento, no solo de la vacuna y contra un virus, entonces hacen todo el método científico, ¿no? Ellos tienen toda una serie de principios, de estudios científicos, a partir de eso generas una hipótesis y a partir de la hipótesis generas una comprobación empírica y llegas a una conclusión. No importa que haya 10 vacunas, lo importante es que las vacunas tengan el resultado que se quiere. Eso es el método científico hoy, pero además de ser el método científico hoy, lo importante también es que es una porción de la realidad. Te está describiendo, hay un problema, que es un hecho, que es que hay un virus que no solo afecta a la población, sino también que mata personas y es capaz de provocar la muerte, no es que los mate ellos directamente, sino sus afecciones provocan la muerte, aunque no haya sido una cosa espeluznante por el propio desarrollo de la ciencia hoy en el mundo, ¿no? Sinceramente, con todo el dolor que implica perder a alguien y si alguien acá perdió a alguien, pues con todo el dolor que esto implica, pero realmente no como la peste, no como el medio europeo, que cada vez que había un tipo de enfermedades de estas, no, era imposible. La verdad era muy difícil, fue muy difícil y poblaciones enteras murieron. No es el caso de hoy, está clarísimo, pero sí nos ha llevado a un cambio radical de formas de vida, de cuestiones con respecto a lo que hoy se hacía hasta hace un año. Y lo importante acá es que yo digo, bueno, ¿y qué está pasando? Pues realmente, si hablas de la vacuna, si hablas del virus, estás hablando de cuestiones científicas. Hay un hecho, hay una realidad, hay un problema y se busca una solución científicamente. ¿Está bien? Ahora vamos a la filosofía. Estoy siguiendo la clase pasada. Si vamos a la filosofía, te estás cuestionando otras cosas. Son problemas irresolubles, de cosas que no conoces y que tampoco puedes medir como se mide el método científico. Y esto es importantísimo porque justo cuando se habla de esto, y aunque habla del año 44, a mí me gustó mucho el texto, en el sentido de cómo lo expone, porque él dice, son cosas, él habla de otras dos categorías. Las aporías, la aporía es un concepto histórico, histórico no, un concepto clásico de la filosofía, es un problema irresoluble. Te estás cuestionando cosas, como bien dijo Daniela, que no conoces. Cosas, cuando hablo de cosas, de fenómenos, de reflexiones, estamos hablando de todo tipo de cuestión especulativa, ¿no? Sobre cualquier cosa. Y lo que haces es empezar a no buscarle una solución en sí, sino a reflexionarla, a pensarla. Y ahí vienen las otras dos categorías. Se habla de cosas familiares y cosas extrañas. ¿Quién me puede decir qué son las cosas familiares y las cosas extrañas? A ver. Yo, Bueno, profesor. A ver, perdón. levanten la mano para poder, sí, levanten la mano y así no se monta un dicho sobre otro. Estaba Daniela y el otro compañero, ¿quién es? ¿Fernando? ¿Cómo te llamas? Ah, Fernando Rosas. Sí, profesora. Ah, es que pusiste un aplauso, no levantaste la mano. Mira, se levanta la mano aquí al ladito, tu derecha. A ver, ¿dónde se levanta la mano? Sí. Ahí mismo donde hiciste el aplauso, ahí se levanta la mano. Sí, A ya, ver, ya, ya ya lo la levanté, viste. profesora. A ver, primero Fernando y después Daniela, después Emiliano, Maya, Alessandra. Vamos, Pacho, vamos. Fernando primero, después Daniela. Adelante. Claro. En la lectura, al referirse de familiares y extraños, se nos está refiriendo a todos los objetos con los que nos relacionamos diariamente,
se refiere a aquellos familiares que son los que conocemos, los que sabemos que son, y a los extraños, que se refiere a todos aquellos que nunca hemos tenido un contacto con ellos. Muy bien, muy bien. ¿Qué más podrían decir? A ver, si quieren hablar de otras categorías, porque ya hablamos de aporía como problema irresoluble que la filosofía se va a cuestionar sobre, que tiene que ver con todo. Hay sobre esas aporías que son problemas irresolubles, son sobre cosas extrañas regularmente, como dijo Daniela, y, y también hay cosas familiares. A ver, Daniela, adelante. Y también hay un par de categorías más que me interesa mucho que lo pongamos para así hacer la distinción con la ciencia. Sí, bueno, habla de que, por ejemplo, las cosas familiares son aquellas cosas que podemos como categorizar, como poner en cierto grupo de familias, agrupar o cosas así. Tienen y bueno, sí, que conocemos, ¿no? Que se pueden palpar, que se pueden comprobar, ya sea científicamente o empíricamente. Y las cosas extrañas, no es tanto que no, bueno, lo que yo entendí, no es tanto que no las conozcamos, pero por ejemplo, es como que nos preguntan qué es el derecho, ¿no? Entonces, es algo que sí conocemos, tenemos una idea, pero realmente no podemos llegar a una respuesta única o la podemos categorizar en una única posición. Y sí. Sí, profesora. Está muy interesante porque hay varias nociones sobre la categoría de extrañeza, ¿no? A ver, tienes toda la razón, Daniela. Dice, los objetos extraños son extranjeros a nuestra familia de objetos, ¿sí? No es que no existan, como bien tú dijiste, ¿no? No es que no existan, no están, pero son extranjeros a nuestra familia de objetos. Y lo primero que tratamos de hacer frente a estos objetos es tratar de entenderlos, ¿no? De tratar de saber qué son, pero no sabemos qué es un objeto sino hasta que lo hemos colocado, así plantea sea, dentro del orden de objetos que conocemos. Está hablando de las cosas, ¿no? Y justamente todo lo que es extraño no podremos entenderlo si no lo ubicamos dentro de nuestros objetos que implicarían, son objetos familiares, ¿no? Es lo que él plantea. Eso es por un lado, pero también, a ver, no sé, Maya y Natalia, si quieren comentar algo más, porque dice más cosas de las cosas extrañas. Vamos a ir, vale, Maya, adelante. Sí, bueno, es igual para complementar un poquito que menciona que cuando nosotros, o sea, nosotros vamos a tener un campo visual de cosas familiares y ese campo visual se va a convertir como en nuestro horizonte. Entonces, hasta ese horizonte nosotros vamos a conocer y cuando vemos más allá de ese horizonte van a surgir pues preguntas acerca de qué es esto que sale de aquello que solamente estamos limitados a ver. Entonces, eso sería como las cosas extrañas, lo que hay más allá de nuestro campo visual que limitamos como nuestro horizonte. Ok, pero campo visual referido como horizonte. Y ahí el horizonte es la otra de las categorías que quiero trabajar, que quiero que entendamos bien porque es muy, muy interesante y muy diferente también a la ciencia. A ver, ¿qué más quieres comentar, Natalia? Adelante. Sí, justamente eso, que él habla del horizonte como, o sea, que la filosofía tiene un horizonte y nos dice que el horizonte puede ser personal, profesional, nacional, temporal, o sea, ya lo dice como otra categoría justamente, no como tanto por el lado de los objetos extraños. Nos dice que cada época tiene horizontes propios y que pues obviamente va a tener sus propios problemas, se podrá decir. Ok, me parece muy bien, pero ahora voy a terminar con los objetos extraños, vamos a terminar aquí con esto. A ver, por un lado, está muy, muy claro que este tema de que son cuestiones que no están dentro de nuestro horizonte, vamos a decirlo así, dentro de nuestras cosas familiares, y dice, los objetos, pero también los objetos extraños a las cosas, a las cosas familiares que nos referimos, no son objetos extraños porque estén fuera, sino son extraños y están fuera porque están ocultos. A ver, ese concepto de oculto no quiere decir que no existe o que no lo veamos.
no es que no exista, sí existen, pero no es parte de nuestro derrotero de reflexión ni de nuestra percepción de la vida. Y no es tanto como el derecho, por ejemplo, el ejemplo que pusiste, ¿cómo te llamas? Daniela. Porque Sí, el derecho sí, todo el mundo sabemos que el derecho existe, ¿no? Que ahí está, etcétera. Además, es muy omnipresente el derecho en las sociedades actuales, después de la modernidad, es muy omnipresente. No es que estuviera tan oculto, pero sí para la gente es muy extraño. Es una cosa extraña que no entiende y quizás, bueno, el concepto oculto no es que no exista, como bien tú dices, sino que no está en nuestro horizonte. Y a mucha gente tú le preguntas, no solamente qué es el derecho, qué derechos tienen, qué implica ser ciudadano dentro del derecho, por ejemplo. Y hay muchos, la gente no sabe. No sé si recuerdan que hubo una encuesta de, sobre la Constitución mexicana hace unos años que se hizo, y es el nivel de hecho era para medir la cultura jurídica y era bajísimo. Eso fue hace ya como 10 años, o 7 u 8, algo así, no recuerdo. Ahí está, por ahí está en jurídicas, y está hecho con con varias instituciones, se hizo a nivel nacional, global. Entonces, es impresionante. Y claro, están ocultos porque no son familiares esas cosas para nosotros, ¿no? Dice, las cosas familiares son las que nos ocultan esos objetos que luego se nos presentan como extraños. Y ahí el tema está donde él está relacionando, aunque sean palabras que ustedes creen que no son filosóficas, está relacionando temas de conocimiento, de lo que conocemos o no conocemos, respecto a, evidentemente, a la categoría que comentó Natalia, que es la categoría de horizonte. Todos tenemos horizontes, un horizonte personal. Por ejemplo, ¿cuál es el horizonte que tendrían, por ejemplo, los teólogos en el medioevo, ¿no? En el medioevo, o el propio Santo Tomás, el propio San Agustín antes, en los años 600, antes de la escolástica, o los patrísticos, o el horizonte de los filósofos griegos, ¿no? ¿Cuál es el horizonte? No solo hay un horizonte personal, hay un horizonte profesional y hay un horizonte que también le llaman horizonte nacional. A mí nacional no me parece tan buena categoría, me gusta mucho el personal, el profesional vinculado a una cosa más amplia, a qué te dedicas en la vida, no es que tengas que tener una licenciatura ni nada de eso, sino a qué te dedicas en la vida. Tu horizonte y tu conocimiento, porque también pues, tener un oficio, pues sencillamente ser campesino, por ejemplo, y tener un oficio como campesino es saber muchísimo de la tierra, de las plantas que pues, nosotros no sabemos, aunque si tú estudias derecho, estudias otra cosa, y así sucesivamente. Y el nacional podría tener que ver más con cuestiones culturales, ¿no? De grupos sociales, pero los horizontes son muy diferentes a nivel nacional. Yo diría más horizontes de grupos sociales, de espacios, y, y también horizontes como de referentes amplios, y habla de que hay un horizonte en la filosofía, en esos problemas filosóficos que estamos reflexionando, en esas aporías irresolubles, hay horizontes. Entonces ahí estamos viendo que, fíjense la gran diferencia con respecto a la ciencia, que la ciencia se dedica a hechos, a describir la realidad, a fragmentarla, a una porción de la realidad, explicarla y decirnos aquí está sucediendo esto y está pasando esto. Mientras, esta sustancia tiene tales propiedades y sirve para esto, ¿no? También en la ciencia hay un carácter de utilidad fuerte, ¿no? De utilidad y de resolución de problemas. Por eso la palabra técnica, ¿no? Técnica de tecnos, de resolver un problema, son para, y de resolución de algo, la técnica es justamente para eso. Y se usa dentro de los métodos científicos, ¿no? Técnicas para resolver un problema, para dar una explicación sobre algo. Y la filosofía no, la filosofía está reflexionando otras cosas en un horizonte incluso de totalidad, dice Sea. Un horizonte de totalidad. ¿Qué quiere decir un horizonte de totalidad, de lo absoluto? Y es sobre cosas extrañas que están ocultas, ¿ok? Y que no sabemos qué es, que
están ocultas en cuanto a la comprensión de nuestro horizonte personal y, y que están más allá de nuestro, que el horizonte personal está lleno de cosas familiares, vamos a decirlo así, ¿no? Y ahí los ejemplos que pone el autor son ejemplos ya vinculados a cuestiones de profesiones, pero a mí me gustaría más pensarlo así como, por ejemplo, cuál es el horizonte de Platón o de Aristóteles o de un guerrero, o de un, por ejemplo, un guerrero del mundo griego, los que se peleaban en el, ¿se acuerdan? El que lo lideró Espartaco. Que lo lideró Espartaco, ¿cómo se llama? No sé si se acuerdan. En el mundo griego, los que se peleaban con animales, entre ellos, que eran esclavos. ¿Cómo se llama? ¿Gladiadores? Los gladiadores. Gracias. Bueno, ¿te imaginas cuál es el horizonte de un gladiador y el horizonte de un filósofo griego? ¿No? Son horizontes muy diferentes. Empezando por tu espacio, tiempo, historia, ¿no? Época, tu espacio de temporalidad, ¿no? De temporalidad, tu tiempo, tu devenir, pero también tu situación, tu contexto personal, histórico y personal. Entonces, esto es un tema de especialidad, pero sí también es un tema de ubicación histórica del sujeto o la sujeta, como queramos llamar. ¿Está bien? Entonces, y es muy diferente a la ciencia. La ciencia está todo el tiempo, hoy, ubicada en un descubrimiento científico uno detrás del otro, en aras de resolver problemas y de servir a los procesos sociales y económicos. Claro, evidentemente hay una ciencia que puede matar, como descubrir la bomba atómica y hacer la bomba atómica, como se hizo en su caso, con la física nuclear, etcétera, etcétera, y ha habido, no sé si han leído o visto, ahí hay series y películas, sobre todo películas he visto. Han salido muchas películas alemanas sobre todo los procesos científicos, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, interesantes, de científicos que se pasaron a un lado al otro, que el tema era el uso de toda la física nuclear. Bueno, también la ciencia tiene todo un valor político, ideológico, no crean que no es neutral, ni mucho menos. Ni nunca lo ha sido, nunca lo ha sido. Porque realmente también mediante, por ejemplo, en el mundo antiguo, las que fueron en un momento determinado filósofas o se dedicaron a algo científico, recuerden que en el mundo antiguo a todos se les decía filosofía, estas en un momento determinado fueron también discriminadas por ser mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, eh, y fueron también estigmatizadas. Y bueno, hay muchos elementos en los cuales medir esa categoría de horizonte y no solamente es un tema profesional o de especialidad. Para mí también tenemos que tener en cuenta la época, la temporalidad, la época es temporalidad y el espacio en el que te desenvuelves y tus condiciones sociohistóricas, ¿no? Entonces, ¿y qué hace la ciencia? Pues la ciencia en estos momentos lo que hace es tratar de también, aunque haya usos políticos, ideológicos, ahora mismo con la vacuna, es la guerra de las vacunas, no sé si lo han visto, es una guerra comercial, pero es una guerra comercial. Primero era quien sacaba primero la vacuna y con eso usaban a la más media todo el tiempo, ya tengo la vacuna, yo tengo esta, ya la tengo yo, no, la tengo yo, la tengo yo. No, esta está buena, no, esta está reconocida, no, esta está... Entonces, al final todos han tenido que pasar por el mismo proceso de reconocimiento a nivel internacional por los procesos de métodos científicos y amén de todo esto, pero al final el científico a lo que se ha dedicado específicamente es hacer la vacuna y a resolver un problema, ¿no? Y mientras que la filosofía, ¿qué debatiría hoy, por ejemplo? ¿Qué estaría debatiendo en un contexto de crisis civilizatoria como la que tenemos hoy? ¿Qué estaría debatiendo la filosofía hoy, por ejemplo? ¿Cuál sería una aporía o un problema irresoluble hoy dentro de esta misma crisis civilizatoria que tenemos? ¿Quién me dice? Podría ser, por ejemplo, ¿quién tiene derecho a recibir primero la vacuna? Interesante, ¿sí? Sí, podría ser perfectamente.
la solución la han dado los estados, pero podría ser perfectamente. Me parece muy buen problema, ¿no? ¿Cuál es otro problema incluso hay uno que se debatió en México, que fue muy interesante, que en México nunca se dio la situación, pero se debatió y se debatió justo porque en España sí se dieron estas situaciones. A ver si lo vamos ubicando. Hay otro, está muy bueno ese, ¿eh? ¿Quién fue la que lo documentó? ¿Daniela? Yo, Daniela, no sé si puede ser también el de que las vacunas sean comercializadas o brindadas por el Estado, podría ser. Bueno, la comercialización en sí de la vacuna, que sea objeto del mercado, para mí sí, sí también es de mucho debate. Que sean brindadas por los estados, bueno, también se puede discutir, evidentemente, pero sí, también se puede discutir. El otro tema también que se discutió mucho, no sé si se recuerdan, era en el caso de que se colapsara el sistema de salud, ¿a quién debías atender primero? ¿Se acuerdan de eso? Es la guía, en la guía ética, de hecho hay una guía bioética, eh, una guía bioética muy interesante que al final eh, no es que al final en la guía bioética estaba establecida ya estaba hecha, no más que salió a la luz pública justamente a partir salió a la luz pública justamente a partir de todo lo que estuvo pasando y de todo lo que estaba pasando. No sé si lo recuerdan. Ah, sí, Eh, es una guía, ay, perdón, profesora. sí, Sí, adelante, es adelante. una guía que me parece que contempla que los doctores inviertan, digamos, sus energías en una persona que tiene más posibilidades de vivir que la otra, ¿no? A ver, lo que dice la guía es que los doctores no tienen por qué decidir. Esa es la premisa. Es una cuestión jurídica, ¿entiendes? Sociojurídica. Que no tengas que dejar que el médico tenga que decidir. Primero por un tema de que estaban y están agotadísimos. Todo el sector de salud, no en México, en todo el mundo, está agotadísimo mental, físicamente, por todo el trabajo que han tenido. Llevamos un año en esto, es tremendo para ellos, es muy fuerte. Además, recuerden que no se acuerdan del proceso de incertidumbre. Yo les estaba dando filosofía del derecho cuando empezó la pandemia, el año pasado, y yo les dije, vamos a discutir la guía, estaba interesante el tema, pero no nos dio tiempo porque fue un semestre también de mucha incertidumbre, fue un poco triste, un poquito desesperante en el sentido de la incertidumbre. Hoy tenemos más certidumbres de todo lo que está pasando, sabemos más cómo cuidarnos, sabemos más todo lo que hay. Yo sé que no es fácil a a las personas que han perdido familiares. La verdad, yo no he perdido ninguno. Sí conozco gente que ha fallecido. Conocía gente que, bueno, profesores de la facultad, o que los profesores de la facultad en enero, eso fue terrible. Fallecieron un día detrás del otro, fallecían profesores, sobre todo muy mayores. Fue una cosa, y no los conocía a todos, pero sí conocí un par por ahí que sí me dio mucha tristeza también. Eh, y gente buena, bueno, nadie merece morir, da lo mismo como seas, ¿no? Eh, pero bueno, en esencia lo que quiero es que sí nos pongamos, que no decidieran los médicos y que ellos supieran que en un momento determinado, si se colapsaba el sistema de salud, es decir, si se llenan todo de camas, todo ventiladores, por eso fue la apuesta esta de decir, de siempre generar capacidad hospitalaria para nunca llegar a ese punto. eh, lo que deberían o debían hacer los médicos era única y exclusivamente decidir a quién atender o quién dedicarles energía de atención más importante, incluso si ya se acababan los ventiladores, por ejemplo, a quién le ponías un ventilador y a quién no. Que esto fuera en función única y exclusivamente de ahí sí pusieron personas que no tuvieran comorbilidades. No era un tema de edad solamente. Era un tema de, por ejemplo, si tenías una persona de 80 años y una persona de 70, pero la de 70 tenía depresión, diabetes, hipertensión, o de 60 tenía muchas comorbilidades de 70.
tener en cuenta toda una multidimensionalidad para entonces atender a lo mejor, incluso podías atender al de 80, si el de 80 estaba bien, o podías atender al de 70, si el de 70 estaba bien, y el de 60, que tenía un cuerpo mucho más desgastado, pues no priorizarlo. Cosas así, eso es lo que dice la guía. Pero eso es un debate filosófico impresionante. Es un debate filosófico ese, y es un problema de la realidad, que ese es el otro punto al que quiero llegar, que es que la filosofía, aunque hace reflexiones abstractas, racionales, usa la racionalidad, pero es sobre cuestiones de la realidad, buscando nociones de totalidad, es decir, de eso que llamamos universalidad, la clase anterior. A ver, Natalia, te doy la palabra. Pues aquí en México sí se manejó un poquito así porque, bueno, yo sí tuve un familiar que estuvo en el hospital por COVID, obviamente, y lo que veía que manejaban eran códigos. Código, por ejemplo, verde para las personas que tenían como altas posibilidades pues de salir adelante, código rojo ya no se les daba como toda la atención necesaria. Entonces, sí se manejó un poquito aquí en México eso. Bueno, al menos en los hospitales o al menos en el que estuvo mi familiar, en el de los militares, sí se manejaban códigos para darle como no importancia, pero como un poco de prioridad a los que tenían como pues más salud o más oportunidad de Sí. mejorar, se podría decir. Me imagino que entre diciembre y enero, que fue el pico mayor, de hecho. Sí, justamente en enero. Bueno, yo estuve en finales de diciembre, enero, en esa situación. Sí, justo. Y de hecho fue un pico tan alto como el de otros espacios, el de otros países, que fue un pico más en todos lados, ¿no? Los picos de finales de año en todo el hemisferio, vamos a decir, norte, del Ecuador hacia arriba, fue más alto que en todos los lugares, que en todos lados, incluyendo Cuba, que gestionó muy bien la pandemia, por ejemplo, pero tiene un pico desde enero y febrero y marzo más. Un pico de 900 casos diarios, nunca había tenido eso, no pasó de 40 casos diarios. Controlaron muy bien la pandemia, pero cerraron las fronteras y al abrirlas, pues ya. Que ese es un tema, que no es un tema solo de infraestructura de salud, es un tema también que tiene que ver con las medidas que tomes. Y si cierras todo, no hay economía que aguante eso, que fue lo que pasó en Cuba, por ejemplo. Es muy interesante, Natalia, y qué bueno que lo refieres, porque sí, entonces ese es el código de ética. Y justamente todos son problemas filosóficos que se nos dan en una situación contextual muy clara, y no obstante también reflexionamos cosas mucho más complejas, ¿no? ¿Qué somos? A qué nos debemos? ¿Hacia dónde debemos ir? ¿O qué queremos? Y todo este tipo de elementos que propician en la cuestión ontológica, vamos a decirlo así, del ser, pero también cuestiones metafísicas o cuestiones estéticas de lo bello, etcétera, lo bello natural o lo bello construido por los seres humanos, por ejemplo, en las artes, todo lo que es arte, ¿no? O lo que se considera arte, que es una discusión impresionante hoy, ¿no? ¿Qué es arte, qué no es arte? No, entonces todo esto son cuestionamientos de totalidad, por eso se le llama una ciencia de la totalidad, y están en los horizontes de la filosofía específicamente. Y ahí es lo que dice el autor, que el horizonte de la filosofía es un horizonte más amplio, que si bien nos interesa, es verdad que hay horizontes personales, horizontes, como dice él, especializados, etcétera. El horizonte de la filosofía abarca la totalidad. Cuando se habla de totalidad aquí, que es otra categoría importante, cuando se habla de totalidad, se habla de universalidad, a eso se refiere, de temas universales. ¿Y a poco no es universal hoy mismo discutir cómo hacer la atención médica desde el punto de vista ético, ¿no? ¿Quiénes se atienden primero? ¿Quiénes se vacunan primero? Eso es universal, no es una cosa contextual, específica, e incluso, por ejemplo, la comercialización de la vacuna, para mí es fatal, es horrible, justamente porque lo que ha pasado es que sí se acaparó la vacuna. A mí me llama mucho la atención gente que tiene, bueno, no, las personas que conozco son personal de salud y gente de 60 años ya vacunadísimos en Estados Unidos, casi toda la población,
Y hay países que no tienen ni una vacuna. Cuba no tiene, Cuba está produciendo vacunas, tiene 5 candidatos vacunales, 4, y uno ya, y otro en proceso para las personas que tienen COVID. Es decir, la persona que está enferma, que le puedan poner un tratamiento casi vacunal para que no, para que contrarreste el virus con más fuerza. Es otra cosa que estaban haciendo, pero no la tiene todavía, no se ha vacunado ni una persona. Y en América Latina, en Nicaragua, en Guatemala tampoco, ni una persona se han vacunado. Y 100 y pico, 200 en muchos de los países, y en África, que les digo. Y así sucesivamente. Entonces, también el tema de la comercialización es un debate, es ético, evidentemente, entra dentro de la ética, es político, económico, pero es ético también. ¿Sí se entiende? Entonces, ese horizonte más amplio, de totalidad, les pongo un ejemplo de ahora, pero podemos poner muchos ejemplos. Un ejemplo así que trascienda el contexto actual. Por ejemplo, a ver, ¿quién piensa en un ejemplo que trasciende el contexto actual? Que sea, que nos preguntemos una aporía, que hagamos un problema irresoluble, que nos los preguntemos y que siempre sea constante la pregunta y la reflexión filosófica sobre ese tema. A ver, ¿quién me puede decir? Yo, profesora. ¿Quién La soy yo? existencia. Carlos. Carlos. Con Hola, esa voz, profesora. por el Zoom, ya creo que puedes trabajar en la radio. La existencia de Dios siempre ha estado presente a lo largo del razonamiento humano. Muy bien, la existencia no de Dios. Me parece muy buena, muy bien y muy clara. Y es un problema, es un problema irresoluble. Incluso de los problemas que son irresolubles completamente. Incluso ahí yo diría que es un problema metafísico completamente. No porque, a ver, no porque no haya personas que digan, yo sí tengo prueba de que Dios existe. No, esos son horizontes personales. Sino la existencia de Dios como un problema metafísico en el sentido de que es irresoluble. Hay muchísimas formas de pensar y sentir lo que es Dios. Y entonces la reflexión es increíble, muy bien. Y otro, a ver, vinculado al derecho, a ver si alguno se anima o Sí, alguna. sí es A ver, una ciencia o no. Jimena. Bueno, sí, se puede considerar como ciencia jurídica o no. Mm, una reflexión teórica esa, sí, por ser teórica, conceptual, lo dialogamos, sí, podemos filosofar sobre ese tema. Me parece bien. De hecho, ahí en mis escritos debajo, como yo les quité todo el tema de lo de ciencia, pero hay un texto mío que se llama El derecho como ciencia social, que hace esas preguntas, ¿no? ¿Qué piensa de si el derecho es ciencia o no y hasta qué punto? Y hago toda una serie de descripciones de los paradigmas científicos. Está muy bien. A ver, Mariela. Bueno, en la materia, yo creo que siempre está la cuestión de qué es la justicia, ¿no? O qué es lo justo. Exacto. Sí, justamente esa es como la clásica. Justamente estaba yo pensando ahora te doy la palabra, Carlos. ¿Qué es la justicia? Uf, ahorita lo dialogamos. A ver, Carlos, ¿qué más querías comentar para dialogar esos puntos? Si el derecho puede permitir la eutanasia o la muerte asistida. Yo creo que es un problema que comprende dimensiones éticas y filosóficas, por ende. Sí, porque además más bien, no es tanto el derecho en sí, si el derecho lo puede permitir, sino el fundamento. Bueno, sí, sí, la pregunta puede ser esa, pero es el fundamento de pensar la muerte, una muerte digna, por ejemplo. Una muerte digna, ¿no? ¿Sí? Sí es interesante, importante. Si hay muertes dignas o no puede haber una muerte digna. Sí, y de ahí eso te lleva a la eutanasia o no, a la regulación o no de la eutanasia, ¿estoy de acuerdo? ¿No, Carlos? Sí. Es Carlos, ¿no? A la regulación o no de la eutanasia, pero el tema es la muerte digna, el concepto de muerte digna, o más que el concepto, el debate, ¿no? De la muerte. Y el debate de la muerte vinculado a la dignidad, que lo mismo te puede pasar con la vida, ¿no? La vida que es y cómo comienza. Y ahí cuando venimos a ver muchos de los derechos humanos, no todos, porque otros son mucho más tangibles, como es el caso del agua, la alimentación,
aunque tengan elementos indeterminados, pero son muy tangibles. Por ejemplo, el agua, la alimentación, la salud, la educación, ¿no? El trabajo, los llamados derechos sociales tienen elementos muy tangibles y elementos intangibles, indeterminados. Por ejemplo, ¿qué cosa es salud adecuada, ¿no? Una salud adecuada, buena alimentación, buen acceso al agua, un agua de calidad, un agua que no esté contaminada, por ejemplo. ¿Qué más? Una salud adecuada implica prevención, no solamente tratamientos, no solamente acceso a hospitales, acceso a medicamentos, sino prevención, poder hacer ejercicios, por ejemplo, todo eso, que tengas toda una integralidad en la salud, eso es salud adecuada. El derecho a la salud no es solamente tener un hospital y tener medicamentos. Ahora, volviendo a estos puntos, igual la alimentación. La alimentación es muy, muy relevante desde el punto de vista también de la salud, etcétera, pero también tiene una ecuación cultural. Si les quitamos a ustedes el maíz, por ejemplo, y el chile y los frijoles, ¿qué les pasa? Cuéntenme. ¿Qué comen? Digo, pueden comer muchas cosas, evidentemente, ¿no? Pero a ver, ¿cómo lo ven? Ya veo que están participando los mismos, ¿no? ¿Y los demás qué dicen? Me da lo mismo, pueden participar los que quieran. Daniela, por ejemplo, si todo el tema de la alimentación, ¿no? Un maíz que es adecuación, es el tema de la adecuación cultural de la alimentación, ¿no? Maíz, frijoles, chile, si lo quitamos, si ya no podemos producirlo más en México, ¿qué pasaría? Hola, ¿no quieren hablar de eso? ¿Qué? ¿No lo ven Yo probable? creo que recurriría a Yo otras creo que fuentes, ¿no? ¿Recorrerías a otras cosas? A ver, ¿qué más? ¿Quién más? Pues ¿Carlos? Sí, yo podría ser también como, ay, perdón, no, como, no, habla compañera, ¿sí? perdón. Karen, sí, Karen y después Carlos, dale. Ya, o sea, como que podría también ser como un tema como de una nueva adaptación, ¿no? Porque bien o mal, pues como que estamos acostumbrados a ciertos productos y como luego llega a pasar, ¿no? Cuando viajamos a algún otro estado o así y comemos algún alimento de ahí, pues luego así nos hace daño o no, o cosas así, ¿no? Entonces yo siento que pasaría lo mismo aquí, ¿no? O sea, como que tendríamos que ver a qué otras cosas podríamos acostumbrarnos para Ustedes esto. son la generación de la adaptabilidad, no manchen, se pasan. ¿Cómo se están hablando de adaptabilidad, pero para mí es muy importante, es parte de la identidad del país, no solo del país, de la región, alimentarse con maíz, hacer tortillas, es muy importante culturalmente y ha sido el mayor proceso de resistencia frente a la colonialidad, de hecho. El hecho de que tengamos la comida que hay en México, para mí es el mayor acto de resistencia a lo colonial, ¿no? A esa conquista que hubo, perdón, pero no hubo forma de que cambiaran los hábitos de consumo. Eso es impresionante, ¿eh? A ver, no sé si Daniela... Carlos quería comentar primero, Carlos. Y después Daniela. Pues si dejáramos, digamos, de producir maíz, por ejemplo, pues vendría esta pregunta, ¿no? Si el maíz nos da una identidad cultural en la cuestión culinaria de la comida, pues ahora, ¿qué es lo que nos va a dar identidad si ya no hay maíz, ¿no? Es Sí, quizá una porque pregunta yo estoy pensando en una cosa catastrófica, ¿no? Que ya no hay más maíz, que no hay semillas, que el maíz dejó de existir. Y tú, ¿qué pasó? Y usted tiene 60 especies de maíz, ya se acabó. No sé, es terrible, ¿no? Me parece terrible. Bueno, sí que vendría, esa es una de las preguntas. A ver, Natalia, a ver. Daniela, disculpa, Daniela. Sí, bueno, así es ahorita que menciona eso de la resistencia que ha tenido en general, bueno, sí, México, con respecto a todo eso de la comida. Yo creo que nos volveríamos en cierta forma autosustentables y tendríamos nuestras propias plantaciones o no sé, nos buscaríamos la forma, yo creo, de tener todo eso todavía. Pues sí, Yari, Yo pensaría que
que estaría mejor plantearlo de una manera más general, como de que si en realidad el alimento de un país es lo que le da precisamente la identidad. Claro, eso es una muy buena reflexión. Yo lo que estaba hablando era de los derechos humanos y como cuando hablo de los derechos humanos hablo de los elementos tangibles y para mí esos son elementos tangibles, pero les quise poner notas como el tema de la salud o el tema de la alimentación, que hay elementos que son intangibles, como esto mismo, eso que acabas de decir. ¿Hasta qué punto ese elemento del derecho humano al agua, que además no estoy diciendo una barbaridad, estoy hablando de algo que está establecido en la observación general, disculpen, derecho a la alimentación, en las observaciones generales de derechos humanos. Está muy claro, la adecuación cultural es parte del derecho a la alimentación, la adecuación cultural. Y justamente, ¿qué quiere decir? Que una alimentación adecuada está vinculada a tu proceso de identidad y de construcción histórica de la alimentación. Luego, entonces, no está vinculado solamente a que comas bien los productos que existen, sino también a que comas equilibradamente en materia de todo tipo de productos para tu buena salud, pero además que se respete lo que culturalmente se ha comido en determinados espacios o civilizaciones y grupos sociales, ¿no? Claro, evidentemente no estamos hablando de comida chatarra, ¿no? Estamos hablando de cuestiones más milenarias, como es el caso mexicano del maíz, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces, em, ¿ven por qué les digo que tengo que pasar lista después? Había 32 personas y hay 29. ¿Ven? Hay que pasar lista después al final. Cuando sean las 4:50, pasan lista en el chat, por favor. Cuando sean las 4:50. ¿Vale? Entonces, para que entiendan. Entonces, volviendo al tema estamos hablando de esas cosas tangibles, pero estábamos hablando de la eutanasia, la muerte, ¿no? Y por eso hay cuestiones intangibles en materia de derecho, en reflexiones de los bienes. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿O cómo es? ¿O qué significa? ¿O qué implica todo esto? Y que eso tenga una reflexión filosófica que nos lleve a una regulación jurídica, que es algo muy material, técnico y que después lo vamos a tener, no solo porque esté en las normas jurídicas, en un discurso, sino porque se aplica, porque tiene que ver con la realidad social, porque va a tener, si se aprueba, por ejemplo, si se aprueba la eutanasia, habrá mucha gente que cuando llega a determinada edad y esté dentro de los parámetros legales va a decir, chao, yo prefiero ya morirme así como estoy, que pasar, no sé, sobre todo personas que tengan enfermedades terminales y todo esto. A esperar que el cuerpo dé la última aspiración para luchando contra una determinada enfermedad. Y habrá quien diga que no, que esperar la última aspiración por encima de todo, porque solo Dios es el que decide ese momento, ¿no? Y así sucesivamente. Eso es un debate en el cual es completamente filosófico. Y esos son los horizontes de la filosofía, esos son horizontes de totalidad. Ahora, vamos a otro punto en ese horizonte de totalidad, que es el que quiero abordar para ir cerrando este tema, es cuando la filosofía habla de horizontes de totalidad. Ahora voy a vincular, espérense, antes de abarcar. Es que tengo dos temas a abordar, déjenme ver cómo los vinculamos. La filosofía tiene un horizonte, ok, y ese horizonte de totalidad y de cosas que aborda la filosofía, se van creando nuevos modelos filosóficos y nuevos cuestionamientos a partir de que se pierde ese horizonte de totalidad, que se pierde. Entonces, por eso el autor dice, la filosofía surge, vamos a decir la filosofía no, la reflexión filosófica, surge cuando el horizonte mismo se presenta como extraño, ¿no? Cuando ya no sabemos qué es ese horizonte, cuando se pierde este horizonte, se pierde el mundo y se pierde la totalidad sobre determinadas cosas. Y en esta pérdida de horizonte, de época, esta pérdida de horizonte siempre es una pérdida que tiene que ver con un contexto, con una época y con un tiempo. Y ahí es donde se relaciona mucho con la categoría de Chiró de suma de conocimientos. Es impresionante eso. Porque es que ahí me pareció muy, muy bonito en las tres lecturas, y ahí es donde también
se relaciona con Abañano cuando Abañano dice que hay una ruptura del conocimiento, que un nuevo modelo filosófico, que por eso hay que pensar la filosofía en la historia, porque hay un nuevo modelo, los modelos filosóficos o los filósofos o los sistemas filosóficos lo que hacen es hacer rupturas, recogerlo de los otros modelos que sean importantes, incluso reconocerlos, no solo recoger, reconocer que eso existe, que eso está ahí, que es una reflexión válida y reconstruir otras nuevas. Y ahí todo el mundo coincide, aunque Abañano no abunda tanto, porque es apenas un prefacio, Giró un poquito y sea más, en que hay una crisis ahí. Hay una crisis, a Sea le llama crisis de cultura, Chiró le llama que hay una crisis incluso, no sé si le llamó civilizatoria, ahora no recuerdo, pero sí habla de una crisis no solo como sistema filosófico, sino como sociedad. Y para mí es muy importante que pensemos que sí hay, vamos a llamarle crisis civilizatoria, crisis de grupos sociales que generan nuevos modelos filosóficos y nuevas reflexiones. Hoy mismo estamos en una crisis civilizatoria, los ejemplos que hemos puesto son claros en ese sentido. Hay una crisis civilizatoria porque al final la pandemia no es producto de... pues hay gente que dice que la inventaron, pero está clarísimo que... pero a mí me parece que la respuesta que se ha dado con respecto a que migraron los murciélagos por el tema del cambio climático, pues al final es nosotros hemos afectado a la naturaleza, nosotros como seres humanos. La hemos usado, la hemos transformado, la hemos convertido mediante la ciencia, hemos convertido la naturaleza en toda la materia prima posible y en tecnología suficiente, con tecnología y en tecnología, porque al final un teléfono, esto es materia prima también, ¿no? Todo lo que se construye acá adentro, tiene tecnología adentro, pero de dónde sale el plástico, de dónde sale el metal, de dónde sale el litio, de dónde sale todo pues de la naturaleza, que se transforma mediante tecnología, y hemos hecho todo eso, y es grandioso por un lado, pero también hemos destruido muchísimo la naturaleza, y es finita. Y en esa destrucción hemos provocado un proceso como este en el que estamos hoy. Digo los seres humanos en general, no nosotros como grupo específico. Y en ese sentido hay una crisis. Para mí es una crisis civilizatoria, una crisis que tiene que ver con el daño al ambiente, el papel que juega el capitalismo en esto, en el desarrollo, el consumo, en las prácticas civilizatorias actuales de consumo, de depredación, etcétera, etcétera, y a la vez de desigualdad, ¿no? Entre los seres humanos. Por tanto, y además hay una crisis que te genera reflexiones nuevas filosóficas que antes no te la generaban. Y si vamos a la historia de la filosofía, justamente, y ese es el suma de conocimiento, hay crisis y en esas crisis se generan grandes modelos filosóficos, incluso pueden generarse modelos antagónicos que se cuestionen, que vayan unos que se contradigan. Pero siempre va a haber modelos dominantes. Hay uno que domina, va a haber uno que va a dominar. En caso, por ejemplo, del mundo medieval, evidentemente la crisis estuvo en la caída del Imperio Romano, en el 476, después de nuestra era. Y después que cae el Imperio Romano, cuando cae el Imperio Romano, hay un proceso de muchos, ¿cuántos fueron? 476, como hasta el 600, que empieza el medioevo, como el sistema feudal como tal, como sistema económico-político, y empiezan reflexiones filosóficas donde el centro es Dios. Entonces hay un proceso de crisis en donde entonces se cambian todos los modelos y todos los referentes. ¿Y qué es lo que tú vas a cambiar? Incluso, aquí diría Sea, el orden de las cosas, no solo, y el sentido de las cosas. Esto es muy importante. Se cambia el sentido de las cosas, se cambia el orden de las cosas y el horizonte de las cosas porque se genera una nueva significación, un nuevo modelo de significación de sentidos, de significantes, más bien, de significantes y de horizontes de sentido. Y esto es muy importante porque fíjense, en el medioevo pasa esto, empieza entonces San Agustín a generar todo ese modelo, por ejemplo, todas las obras que hizo, donde Dios era el centro del diálogo, del universo, en la reflexión del conocimiento del ser humano, etc. Viene la patrística y después viene la escolástica. Y la escolástica es como el clímax de todo ese pensamiento en esos 600 años, ¿no? Que dura entre el 1000 y 1200 ya la escolástica.
¿Y qué dice la escolástica? Por ejemplo, Santo Tomás pone en el centro Dios, pero sabe perfectamente que Dios es la verdad revelada, que los seres humanos no vamos a poder llegar a conocer esa verdad y que pero que esa verdad se va a ir traduciendo como se plantea por ejemplo, en la naturaleza y en la racionalidad de los seres humanos. Y eso después se lleva al derecho, ¿no? Dios sabe lo que son las leyes, lo que es el comportamiento de todo, y eso se refleja en la naturaleza, derecho natural, y después en el derecho, en la racionalidad de los seres humanos, derecho positivo. Eso lo dicen ellos muy claramente, pero para ellos entonces hace toda una reflexión de esa verdad revelada o esas leyes que Dios es el único que las sabe, que sería la ley divina, ¿no? Estamos hablando de tres momentos de reflexión, pero donde cierra mucho como totalidad la concesión de las cosas para ellos con su horizonte de sentido. Y está respondiendo a una crisis que es la crisis de una época anterior que es esclavista, que es la época antigua, ¿no? El mundo grecolatino. Bueno, hasta ahí lo dejo como un ejemplo para que entendamos de qué se está hablando y que no nos demos cuenta que esos horizontes, esas crisis, como son de épocas, de temporalidad, en un momento, en un tiempo histórico, generan modelos y sistemas filosóficos, evidentemente, eh, que pueden retomar de los anteriores. Por ejemplo, los escolásticos son muy aristotélicos. Ahora te doy la palabra, Emiliano. Disculpa que no te la había dado. Eh, eh, por ejemplo, son muy aristotélicos y platónicos. No crean que no lo son. Toman mucho de Aristóteles, mucho de Platón, pero incorporan muchas cuestiones nuevas y un nuevo horizonte de sentido en la reflexión del hombre, de todas las reflexiones metafísicas, del ser, etcétera, etcétera. A ver, Emiliano, adelante. Sí, me trabó nomás una pregunta, entonces, la diferencia en ese sentido, en cuanto al horizonte que plantea la filosofía, y en virtud de este horizonte luego se genera entonces un nuevo modelo filosófico, y encontrar eso en la ciencia, ¿no existiría entonces este horizonte? Es decir, no está fijado. ¿O cuál sería entonces la definición focal entre estos dos conceptos? Pues que se cuestiona, se está cuestionando todo la filosofía, ¿no? Que se cuestiona que los objetos de estudio son diferentes. Esa es la diferencia. Que el objeto de estudio es diferente, muy diferente. ¿Cuál es el objeto de estudio realmente? Estás hablando de problemas que nos angustian, por ejemplo, que no encontramos soluciones y que lo que vamos a hacer es una reflexión que pasa mucho por la racionalidad, aunque tenga elementos prácticos, ¿no? Ese horizonte es histórico, y eso nos queda claro, ¿no? Y que la filosofía siempre va a ser ese tipo de modelos históricos, por eso va a haber muchas filosofías, eso nos queda muy claro, pero la filosofía está buscando, va a reflexionar respecto a totalidades, que quiere decir universalidades. Y esas universalidades va a ser, por ejemplo, en un mundo pandémico como el que vivimos hoy, es quiénes son las prioridades en la atención de la salud, ¿no? Y la reflexión es sobre la vida, sobre la ética y la vida y las condiciones materiales de esa vida, ¿no? Y la imposibilidad en una pandemia, porque aquí no es un tema de quién me cae bien y quién me cae mal, que eso es un tema de la guía ética, ¿no? No es que incluso lo que se quería evitar era que llegara alguien que conocía al médico y te atendiera mejor que a otro. Eso también es un tema se trataba de evitar todo esto también, o se trató de evitar que eso sucediera, pues quién sabe, pero puede ser, no estoy diciendo que no sucediera de todo, pero eso es lo que se trataba de evitar. Pero la reflexión es sobre la vida, qué implica la vida, qué implica cuando tienes recursos limitados. Tienes recursos limitados, es decir, hay una cantidad de hospitales, hay una cantidad de camas, hay una cantidad de ventiladores, hay una cantidad de medicina. Y llega un momento en que hay tantos enfermos y enfermas que no es posible, no hay recursos incluso globales en la Tierra para poder atenderlos a todos, que es un poquito lo que se planteaba, ¿no? No solo a nivel de un país, podía ser un Estado que no se preocupara, estamos de acuerdo, pero entonces cuando comentamos esto, estamos hablando de ese problema, pero también podemos hablar de muchas cosas que son constantes, que es la justicia, qué son esos bienes que debemos proteger en materia de derechos humanos, ¿no? ¿Cuáles son esos bienes que queremos proteger? ¿Qué implican esos bienes, ¿no? La vida,
la salud, la educación, el agua, o sencillamente la libertad, que es la libertad, que es libertad de movimiento, que implica la libertad sobre el cuerpo de las mujeres, por ejemplo, que implica incluso que, todos los tipos de violencias que hay en materia de género, un poco, y de las mujeres, pero también de todos los géneros posibles que son en un momento determinado violentados, ¿no? No solamente, digo, mujeres trans también, mujeres cis, hay muchos géneros reconocidos, sexualidades diferentes, etcétera. Entonces, también todo eso hay que entenderlo. Y todas esas reflexiones, a eso es lo que se le llama, Emiliano, un horizonte de totalidad, porque reflexionas sobre todo, pero vas ubicando un significado de sentido que sea lo más universal posible. Pero ahí es donde entramos en un punto que es muy importante, que es, bueno, el horizonte de totalidad es histórico. Luego, entonces, ese horizonte de sentido histórico va a tener una época, una reflexión de época y de temporalidad histórica. Si el horizonte de sentido del conocimiento era Dios en el mundo medieval, ¿no? Era Dios en el centro, Dios el creador de conocimiento, pero además el legitimador de conocimiento de las leyes, por ejemplo, de todo lo que existía, y todos creían en eso, de hecho yo no vivía el medioevo, creían en eso. Hoy también se generan otros horizontes de sentido, otros horizontes de sentido, que tienen que ver sobre todo con la vida, etcétera, pero no todo el mundo lo ve igual, ni mucho menos, y ahí es donde está el tema cultural, vamos a decirlo así. Es esta dinámica, la filosofía le interesa abordar lo universal, y aquí me estoy metiendo en un tema que es de los temas que quiero también abordar con Magui, etcétera, etcétera, que es el tema de la universalidad, y la universalidad vista como una universalidad que no va a ser una universalidad abstracta, única y exclusivamente, sino que tiene un contexto histórico, y que si bien podemos ser que hoy todos respetamos, digamos, ¿no?, los derechos humanos, son importantes hoy para todos los seres humanos, pero que tengamos en cuenta que el bien que protege los derechos humanos y el debate que hay detrás de esto es un debate que incluso baja, no es universal el debate, es universal lo que estamos reflexionando filosóficamente, y es universal el problema, pero no es universal la respuesta. No va a ser universal, y eso está clarísimo. Por ejemplo, la Convención del Niño, fíjense, para que vean que estos debates se han hecho, y eso después se refleja en el derecho. El derecho está en otro lugar, el derecho está justamente después de todo esto, es en el momento que se regula. Por ejemplo, por ejemplo, en el caso del niño, en la Convención del Niño misma, ¿por qué nunca nunca se ha definido dónde comienza el niño, o dónde está el niño, dónde termina el niño, dónde comienza y dónde termina? Es la convención más firmada por todos por ejemplo, por todos los estados casi, excepto Estados Unidos, Israel, creo, un par de estados más. Y la convención jamás define, y eso es un debate filosófico, dónde comienza el niño y dónde termina. ¿Dónde comienza y dónde termina? ¿Por qué? A ver, piénsenle un poquito, a ver quién me dice por qué. ¿Por qué no sabemos dónde empieza un niño? ¿Dónde empieza? ¿Dónde tú puedes categorizar el niño desde el punto de vista como categoría, como ser humano? ¿Dónde empieza ser humano, niño, para saber que el niño comienza acá y termina y en qué edad termina, por ejemplo? Piensa un poquito. ¿El qué, perdón, maestra? El niño, los niños, Carlos, los niños. ¿No están escuchando o qué? El niño. Estoy hablando de un tema que es jurídico, pero que justamente, a ver, Carlos, tiene que ver con un fundamento filosófico. A ver, Carlos. ¿Será porque pues el concepto niño y la dimensión pues
varía en cuestión de las diferentes culturas que hay pues, en los diferentes países de todo el mundo? ¿Será porque la vida comienza cuando naces, cuando estás en el útero, cuando son las 12 semanas? ¿Sí? Ahí está un tema. Sí. Exactamente, justamente. Y no hay consenso. E incluso no hay consenso para decir que el niño, por eso no se dice que el niño es desde que nace hasta los 12 años, que es lo que diría la psicología conductista. Bueno, el más, mm, sí, todo el tema de Piaget, ¿no? En materia educativa y todo esto, conductual, no conductista, las escuelas conductuales, porque los niños tienen niveles se plantea que el niño, por ejemplo, forma su personalidad, esto es una cosa muy clásica, que puede también cuestionarse en la psicología, yo no estoy dando elementos únicos, que el niño a los 5 años forma su personalidad, que en la materia entre 3 y 5 años va adquiriendo una identidad del yo y a los 5 forma el yo. Y que a los 12 tiene capacidad de abstracción. Eso es lo que se plantea. Por eso es que se dice que a los 12 años también en materia de derecho civil ya los pueden citar aunque lo están haciendo un poquito antes también, los pueden citar a juicios, por ejemplo. A juicios no por ellos, sino para juicios civiles familiares con sus padres, ¿no? Y que digan y comenten, pero que antes, por eso se habla de la capacidad de ellos, de su capacidad. Si tienen capacidad de abstracción como para saber, capacidad cognitiva, como para darse cuenta, yo quiero vivir con mi papá, yo quiero vivir con mi mamá, yo estoy bien con mi papá, yo estoy bien con mi mamá, o me pasa esto, me pasa lo otro, y más si son violentados, ¿no? ¿Sí se entiende? Todo eso es una discusión filosófica detrás. La discusión es atrás filosófica. Pero no nos podemos, ahí volviendo al tema de la discusión de los universales, no podemos en una ley poner, como es la Convención del Niño, poner que es de 0 a 12 años, porque hay muchas culturas que creen muchas otras cosas de los niños, ¿no? Que creen muchas otras cosas de los niños y que lo conciben de otra manera. Entonces, y que entonces hay culturas que están en contra del aborto, por tanto no puedes poner que es desde la gestación, ni puedes poner que es desde después de cuando nacen. Bueno, en fin, es todo un diálogo y un debate donde es universal no está construido, por tanto decimos niños en genérico, niños y niñas. Punto. Es en manera genérica, y el universal se queda como un significante vacío. El niño y niña, bueno, se supone, depende de cada país, y ahí es donde le das contenido histórico. Puede ser hasta los 16 años para edad penal, 18 para no sé qué, 21 para no sé cuánto, a los 5 años no sé cuánto, a los 12 puede hacer no sé qué, para pensar lo jurídico, ¿no? ¿Sí se entiende la diferencia entre la construcción de un universal abstracto y cómo al final, amén de que la filosofía es histórica, hay cosas que no podemos, que se quedan los universales como abstracciones, no le puedes dar contenido, el contenido solamente es, ahora sí, situado en un espacio-tiempo específico. Es decir, depende de lo que diga México, depende de lo que diga una comunidad indígena, porque recuerden que yo siempre trabajo pluralismo jurídico, no sé si conocen el tema, entonces para mí no solamente es lo que dice el Estado mexicano, sino también lo que puede decir una comunidad con respecto a un niño, una comunidad indígena en sus propias prácticas jurídicas y políticas. ¿Van conmigo o ya se fueron? ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? Sí, profesora. Estamos. Ahí está. Aquí presente. Yo creo que le estoy hablando Aquí aquí una estamos. cantidad entre 2 o 3 que están aquí en la pantalla, los demás les estoy hablando aquí a los nombres, aquí a los cuadros negros estos. Dios mío. Bueno, volviendo. ¿Cuál es la diferencia? Me parece que la pregunta de Emiliano es muy buena, que todavía no hablamos de todo respondido. A ver, Emiliano. ¿Por qué la ciencia no resuelve los problemas? Porque la ciencia resuelve problemas muy particulares y cada vez se especializó más en esos problemas particulares. Y cuando se dice particulares, se está hablando de fragmentos de la realidad también, espacios de la realidad, y la explica a partir de hechos y a partir de métodos científicos. Eso nos queda claro, ¿verdad? ¿Qué cosa es la ciencia hoy? Y que ese conocimiento es lo más exacto posible, sistemático, es racional, es falible en cuanto que cambia,
¿no? Y la filosofía no está buscando reflexiones de totalidad universales sobre problemas irresolubles. No es sobre los hechos a los cuales se dedica la ciencia. Y también partimos de que se dedica a qué es el ser, a qué son los valores, temas éticos, a la metafísica, a lo estético, al conocimiento en todas sus esferas, en todos sus ámbitos, cómo se construye, etcétera, etcétera. Y sí ha construido universales. Y hay universales que no, evidentemente, que permanecen. Por ejemplo, y ahí estamos ya en McGee. ¿Cuáles son los universales? McGee dice muy claro, Isaías Berlín, cuáles son los universales que permanecen. Y lo dice muy claramente, que son universales abstractos, y son niveles de abstracción muy elevadas, y hay disciplinas que son muy universales y que se mantienen hasta hoy. No solo en sus leyes, sino en sus... y en sus comportamientos, aunque eso no quiere decir que cada vez existan nuevos elementos sobre esas disciplinas. A ver, ¿quién se le ocurre cosas que son leyes que existen, que sí son universales? A ver. Pueden ser las ciencias exactas, como menciona la entrevista, la aritmética y la física. Exacto. Sobre todo la matemática, ¿no? En la matemática, ¿no? Sí. La Sí. matemática. Es muy importante en la matemática, por ejemplo, la matemática antes era también filosofía, aunque hoy es una ciencia exacta, y esa ciencia exacta genera un universal, pero es una porción de la realidad. Es una porción de la realidad que es abstracta. Por ejemplo, la geometría, los tipos de triángulos, por ejemplo. Pues esa es la abstracción mayor, los números, las fórmulas, no sé, el teorema de Pitágoras, qué sé yo. Los tipos de los tipos de triángulos, las fórmulas que se pueden hacer. Pues para mí eso es universal, pero es un universal vinculado a una porción de la realidad muy específica que es abstracto y que tiene que ver con las matemáticas. Esa es una diferencia. ¿Cuál es la diferencia con la filosofía? Que la filosofía está cuestionando los otros tipos de objetos y trata de buscar unos universales o unas totalidades sobre esos objetos en reflexión a nivel del ser humano desde el punto de vista racional y no en lo empírico, que ese es otro de los elementos, no en lo empírico, porque al final la matemática es un nivel de construcción abstracta, pero al final la matemática no sirve de nada si no la usas empíricamente. ¿Para qué sirve la matemática si no la usas empíricamente? A la hora, por ejemplo, de una construcción, en la arquitectura, en la ingeniería, la matemática sirve, incluso los modelos matemáticos que se hicieron ahora en la pandemia, que eso es impresionante, ¿no? El hacer modelos matemáticos con cálculos matemáticos que te digan más o menos los comportamientos, no fueron exactos, ¿eh? Realmente la realidad fue mucho más rica que eso. No sé si van conmigo. La diferencia está en los objetos de estudio y en que realmente abarcan elementos de parcial de la realidad, mientras que cuando se habla de la muerte es para todos, y cuando se habla de la vida es para todos y todas. Y justamente uno dirá, bueno, también es parcial de la realidad. Yo diría que se está buscando la universalidad de esos elementos y la reflexión filosófica sobre esos elementos, y que nunca se va a llegar a todo ese nivel de abstracción en la filosofía, porque el nivel de abstracción, como bien dice Sea, es un horizonte histórico. La filosofía tiene un horizonte histórico y siempre son modelos que van a construir esas concepciones, depende, y sus sistemas filosóficos, y su propia verdad, su verdad histórica, y su verdad vinculada a su totalidad y su universalidad histórica. Y es un poco lo que he querido que sí se entienda bien durante todas estas 3 clases que llevamos de contenido, y es porque no es que la vida es única y exclusivamente una sola cosa. No, la vida va a ser concebida de diferentes maneras, pero los sistemas filosóficos o las filosofías van a concebir la vida de una manera o de otra en un momento determinado. Y van a ir imponiendo su verdad histórica hasta que entre una crisis civilizatoria y entre otro concepto, y así sucesivamente. O entran otros referentes, ¿no? Por tanto, esa universalidad no es permanente.
y no es perenne, ni tampoco, y es una universalidad, una verdad de totalidad para ese sistema filosófico y para esa época y ese mundo, pero no para todo momento. E incluso yo diría que todas las reflexiones filosóficas que se están dando hoy, incluso hoy, hoy hay mucha reflexión y todo lo que ocurre hoy como reflexiones filosóficas hoy incluso son antagónicas, hay modelos filosóficos antagónicos y eso lo vamos a ver perfectamente entre, por ejemplo, un modelo filosófico como es el positivismo jurídico y el modelo filosófico que representa el pensamiento jurídico crítico. Están postulando cuestiones antagónicas, contradictorias. Y esto no siempre ocurre, no ha ocurrido solo hoy, estoy hablando de los sustentos filosóficos que tienen que ver con con los modelos, vamos a decirlo así. Y esto, dentro de los modelos ha habido mucho de cursar histórico, pero esto ocurre de toda la vida. Ha habido muchos modelos que en cada época también han colisionado desde el punto de vista de su espacio histórico, ¿no? Son contradictorios. Y ahí viene el punto, nos quedan 15 minutos para ir trabajando el tema de lo que dice McGee, que es justamente entonces el otro punto de para qué sirve la filosofía o qué es la filosofía. Si no es, y a mí me parece, McGee nos aporta un elemento, ya se dijo en una clase anterior, no sé si fue Daniela, Natalia, no sé, una de las chicas habló sobre esto. Y es el primer elemento que aporta McGee y Isaías Berlín, vamos a decirlo así. ¿Cuál es el primer elemento que es el otro que nos falta? Y ya con esto, en la clase de hoy, el jueves, vamos a cerrar este primer tema con estas 4 clases. Y vamos a seguir abordando a Isaías Berlín y McGee y seguir reflexionando sobre estos temas. ¿Cuál es la última categoría? O más que todo como categoría, ¿cuál es la? A ver, no es que no es una categoría, pero como que él dice que esa es la esencia de la filosofía. Y lo dice en la primera justamente pregunta que le hacen sobre los problemas filosóficos, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es la característica que tiene el pensamiento filosófico, los modelos filosóficos en sí, o la filosofía y los problemas filosóficos que es inherente y que hasta ahora ningún autor lo ha dicho? Hemos hablado, fíjense, estamos hablando de problemas filosóficos como aporías, que son aporías. Aporías que quiere decir que es un problema que no se puede, que es irresoluble, ¿eh? Fíjense, y eso es importantísimo porque también todo el mundo quiere saber qué es la vida. No, es que es irresoluble. Siempre estamos reflexionando sobre el mismo tema, ¿vale? O qué es la libertad, es irresoluble el tema. Y tiene entonces épocas históricas, momentos históricos, significados en sentido, horizonte. A ver, ¿cuál es el otro elemento que nos aporta McGee? Nos aporta en la primera página de su entrevista. A ver si alguien me dice. Y levanta la mano. Porque también lo leyeron. A ver, Maya, adelante. O Dulce. Como quieras que le llame. No sé si sea esto, pero habla sobre las creencias generalizadas, que nos dice que, o sea, nosotros tenemos pues ciertas creencias y al analizarlas y ver desde qué, o sea, cómo son, por qué son y todo eso, o sea, nos resulta un poco incómodo porque se vuelven un poco débiles. Entonces, pues creo que es eso. Sí, pero sí, que nos los cuestionen no resulta incómodo, ok. Pero justamente, entonces, ¿cuál sería el problema filosófico? ¿Qué hace la filosofía ahí, con esas creencias? Te hace cuestionar tus creencias, ¿no? Exactamente, te las cuestiona. Luego, entonces, ahí el punto sería es que el problema filosófico siempre sería un cuestionamiento crítico. Y ahí es donde entra otra categoría, que es muy importante. Que ahí ya es mucho más actual, esta entrevista es mucho más actual. No porque Leopoldo Sea no lo tenga presente, Leopoldo Sea es un gran crítico, él mismo, se imagina, es uno de los creadores de la visión de la filosofía latinoamericana. Cuando la filosofía se habla de universales y se dice que hay horizontes de sentido de totalidad, él está diciendo eso y a la vez dice,
pero, pero es histórica, dice, como es histórico. Y al ser histórico tiene época, tiene tiempo, pero tiene espacio. Y ahí es donde ellos después ubican, y Arturo Andrés Roy, Leopoldo Sea, a partir de la filosofía de José Gaos, también, que es un español que viene a México, pues ellos construyen algo que para ellos es la filosofía latinoamericana, que mucha gente no lo acepta y dice que eso no existe. Y que también lo convirtieron en un momento determinado en el diálogo como historia de las ideas en América Latina, ¿no? Historia de las ideas, pero realmente historia de las ideas en América Latina es, es como una reflexión filosófica sobre los pensamientos, las ideas y sobre las cosas a partir y para ellos el horizonte de sentido es que tiene, no es que esté ubicado en América Latina, no es que tú lo estés haciendo desde Perú, es que tenga una serie de horizontes de sentido y referentes históricos, políticos, sociales en nuestra realidad. Tú puedes escribir desde España si quieres, pero con referentes latinoamericanos, muy claro. Y no es que tengas que usar solo autores latinoamericanos. El referente latinoamericano tiene que ver con la cultura, con los valores, con nuestra historia, con nuestra identidad, que no es única tampoco, es muy plural. Entonces, digo, no crean que no es crítico, o sea, es el mayor cuestionador de elementos filosóficos. Sí, vayan pasando lista, por favor, ahora sí. Y me pueden poner, a ver, Fernanda, a ver, que ella me pidió permiso. Vamos a poner aquí a Fernanda Robles. Vale. Entonces, ¿cuál es justamente el primer punto que nos aborda diferente? Porque todo lo que además que va abordando lo vamos a tratar en la próxima clase. Se parece mucho, no, es diferente, pero tiene muchas similitudes con... De hecho, Isaías Berlín es un gran historiador de las ideas también, no solo filósofo. Porque todos los que hacen historia de las ideas en filosofía es justamente el primer elemento y el elemento más importante que, disculpe, que se aborda por este autor, gracias, es la cuestión de la crítica. La cuestión de la crítica. La cuestión de la crítica y del cuestionamiento de los significados de sentido. De nuestras creencias, estos significados de sentido. De hecho, tú te cuestionas todo, te cuestionas de las cosas, vamos a decir, cosas familiares, para llevarlo a SEA, te las cuestionas y te cuestionas, porque uno nunca quiere salir de esas cosas familiares, es un confort, estás a gusto ahí. Entonces te empiezas a cuestionar esas cosas familiares. Y ese cuestionamiento es una reflexión filosófica y ahí empieza a generarse una crisis en el horizonte de sentido familiar que tienes. Claro, eso lo hacen los filósofos, pero las ideas filosóficas hacen mucho esto, y lo refiere también McGee. Dice que hay un autor, creo que es alemán, no recuerdo bien, que plantea que justamente lo que va a ocurrir es que las ideas filosóficas movieron determinadas conciencias culturales y colectivas y sociales tan fuertes, la movieron de manera tan fuerte, al punto que generaron cambios estructurales, prácticos en las ciencias sociales. Por ejemplo, todo el romanticismo alemán, la filosofía clásica alemana con respecto al Estado y todo el movimiento, pero claro, eso se generaba también de todo lo que estaba pasando en el siglo XIX en este mundo donde Alemania todavía no era Alemania, hasta 1860 y Bismarck, y donde ya hace un siglo había revolución industrial y Alemania estaba muy desarrollada industrialmente, pero tenía estructuras estatales y políticas muy vinculadas al mundo absolutista. Entonces, cuando se habla de todo esto, es importante tener en cuenta que evidentemente te cuestionas cosas, que criticas las cosas y que en esa crítica hay un sustento de realidad. Y eso es muy importante, porque no es solo un tema histórico, sino el sustento de realidad que tiene, de realidad que tiene la crítica y los cuestionamientos de los significados que tú tienes a partir de tu propia realidad. Y tú dices, bueno, pero eso es ciencia social. El cuestionamiento filosófico al final sí se nutre de las ciencias sociales.
Sí, se nutre del conocimiento que existe, claro. La reflexión filosófica no está separada completamente de todo lo que existe y de toda la reflexión de ciencias sociales. A ver, Juan, adelante. Quería decir que en esta parte de la crítica y, bueno, sí, un poco de la autocrítica que menciona, bueno, entre Maggie y la conversación de Berlín, hay una parte en la que menciona cuando Platón o le responde algo así a Sócrates, que la vida sin un examen es o no mereciera vivirse. Menciona que hay que tener cuidado en que pues, en la vida y en la sociedad no debemos llegar a algún extremo de estar examinando pues, todo el tiempo, constantemente, los presupuestos que existen, ya que nadie actuaría o al contrario. Si algún presupuesto se analizara todo el tiempo, no estaríamos como en esa línea de, ¿cómo explicarlo? Bueno, que hay dos extremos, ¿no? El primero, sí, en el que en todo el tiempo se analiza constantemente, y lo contrario, en el que nos olvidemos de estarlo haciendo, que la sociedad empiece a no interesarle a criticarse y hacerse esa reflexión filosófica de las cosas. Entonces, creo que Berlín lo menciona como osificarse, una palabra de hacerse duro o hacerse Osificarse, de ocio, pero fíjense, de hueso. osificarse viene de hueso, de hacerse duro, pero de que no se mueve también, ¿no? De inamovible, ¿no? Y Sí, lo que se osifica, se hace duro, pero es como casi indestructible, ¿no? Bueno, sí, es verdad que los huesos los puedes quemar y todo eso, pero es muy indestructible, ¿no? La osamenta, por eso, ¿sí? Sí, por eso me quedó bueno, me interesó la parte en la que, sí, en la vida hay que estarnos criticando, pero sin llegar a ese par de extremos en el que o nos olvidemos de hacerlo o llegar al punto en el que todo el tiempo estemos criticando y filosofando a tal punto en el que pues, sea algo impensable. Entonces, el ser humano en su individual y como colectividad, opino yo, que debe analizar sistemáticamente y con métodos, pero lo suficiente, y también lo dice el autor, lo suficiente, llegar a un punto de equilibrio, un punto medio en el que pues no lleguemos a ese par de extremos. Sí, estoy de acuerdo, porque te imaginas todo el tiempo cuestionándolo todo, que cansado, y al final también uno tiene que sentir un poquito de paz, ¿no? De tranquilidad y cierta seguridad. Los seres humanos somos así. Nos interesa esa paz, esa seguridad de tener una vida un poco tranquila, ¿no? Pero estamos hablando también del filósofo, ¿no? Estoy de acuerdo contigo en eso, pero el filósofo lo que te está diciendo es que se está cuestionando siempre en sus horizontes de sentido y de diálogo constantemente, o se cuestiona las cosas, ¿no? Las cosas que hay, las cosas que ya le son familiares, o esos primeros principios, porque al final lo que se construyen son nuevos primeros principios en cada modelo filosófico, ¿no? Si el primer principio era Dios en una época, después el primer principio es la racionalidad del empirismo, al inicio de la modernidad, y hoy los primeros principios son muchos, la subjetividad, la corporalidad, toda la relación múltiple de todos estos principios. Entonces, a ver, vamos a seguirlo dialogando la próxima clase, pensando un poco en el filósofo. Sí vamos a trabajar ya a McGee con, no solo, no es todo con todo el detalle, sino las categorías que me interesa trabajar, que tiene que ver el lenguaje, que tiene los actos de habla, todas las categorías que va aportando la crítica, el elemento histórico también, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, les agradezco mucho y recuerden que hay que venir a clases y que espero que estén muy bien y sobre todo que estén bien de salud, ustedes y sus familiares, ¿vale? Ya vayan a su clase. Igualmente también. Gracias, Nos igual vemos, ustedes. profesora, nos vemos. Nos vemos.